Es un honor para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana y vamos a continuar con nuestra serie Paralizados. Estamos yendo al final de la serie con un tema muy interesante. ¿Cuántos han recibido algo en esta serie de Paralizados? Muy bien, pues el día de hoy no va a ser la excepción y vamos a leer estos versículos juntos y vamos a seguir estudiándolo. ¿Está bien? Marcos capítulo 4 versículo 35 y dice: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó y reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, le dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Este es un cuadro muy famoso en el Nuevo Testamento y el día de hoy, basado en estos versículos, vamos a hablar del tema de la ansiedad. Digan conmigo: ansiedad. Vamos a estar hablando de la ansiedad y vamos a estudiar este pasaje. Lo vamos a ir desglosando por partes y yo sé que Dios va a hablar algo para nuestra vida. ¿Lo puedes creer conmigo? Sí, Señor, gracias por esta reunión. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que vas a hacer entre nosotros. Y pido que tu palabra traiga luz a nuestro corazón, Señor, y nos ayude a caminar y avanzar hacia los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, todos dijeron amén. Salúdala, chócala con 2, 3 personas que tienes allá al lado mientras tomas tu lugar. Ansiedad, ansiedad. Una palabra con cada vez más peso, con cada vez más importancia. Creo que es un tema que necesitamos hablar en la iglesia, porque como leí en un estudio de un investigador social, dice que nuestra generación es una sociedad con epidemia de ansiedad. Estoy casi sorprendido por estos datos. Leí en otro estudio muy reciente que decía que estudiando las previas generaciones, de hecho estudiaban 3 generaciones para atrás de nosotros, decían que claramente los niveles de ansiedad generacional ha ido en ascenso y en incremento, catalogando a nuestra generación como la generación que más sufre de ansiedad. Y estoy casi seguro que probablemente la mayoría de los que estamos aquí tenemos a alguien cercano, algún ser querido que sabemos que sufre con ansiedad o aún incluso con ataques de pánico. Si no es que probablemente pueda ser que seamos nosotros los que de alguna manera estemos viviendo alguna circunstancia así. Y les tengo una buena noticia en esta mañana, y es que la Biblia aborda el tema y no solo lo aborda como una problemática, sino que la Biblia siempre presenta una solución a nuestras vidas. Así que vamos a hablar de esto y quiero empezar con esta definición. ¿Qué es la ansiedad? Y lo busqué ahí en internet y me encantó la definición. Bueno, no es buena, pero tiene algo muy sabio en esta definición. Dice: estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, un intenso miedo, una excesiva preocupación y una extrema inseguridad. A lo que se me hizo muy preciso y muy atinado esta definición, que es que empieza diciendo un estado mental. Digan conmigo: estado mental. Voltea con tu vecino y le: estado mental. Ansiedad empieza con un estado mental que desata un exceso de miedo, un exceso de inseguridad, un exceso de preocupación por circunstancias presentes o futuras o pasadas. El hecho es que es un exceso de temor, es un exceso de miedo. Y me llama mucho que todo empieza iniciando, más bien que todo inicia aquí en el estado mental. Inicia en la mente. Y el suceso que acabamos de leer anteriormente de Jesús con sus discípulos nos va desarrollando paso por paso cómo una situación de ansiedad se presenta en los discípulos. Y lo que acabamos de leer quiero que lo estudiemos en esta mañana y lo vamos a ir desarrollando punto por punto. Más que una predicación, es como un estudio
de estos pasajes y lo vamos a ver juntos. ¿Está bien? Punto número 1, dice Marcos 35, ese día al anochecer Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Punto número 1, empieza la historia y empieza en Jesús. Jesús da una instrucción, Jesús da una palabra y habla a sus discípulos y les dice: hey, discípulos, crucemos al otro lado. No dijo crucemos y a ver qué pasa. No dijo crucemos a ver qué nos depara el destino. No dice crucemos y a ver cómo nos va. Crucemos o a ver a dónde llegamos. Jesús específicamente dio una palabra y dijo: crucemos al otro lado. Y esta historia empieza con la palabra de Jesús. Y punto número 2, se presenta inesperadamente lo esperado. ¿A qué me refiero que se presenta inesperadamente lo esperado? Marcos 4:37 dice: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. ¿Y a qué me refiero que inesperadamente sucedió lo esperado? La mayoría de los discípulos, hay que recordar, tenían un contexto de que eran pescadores. Por lo tanto, ellos estaban muy familiarizados con el océano, ellos estaban muy familiarizados con la pesca, estaban muy familiarizados con el mar y estaban muy familiarizados con las tormentas que se podían presentar en el océano. Ellos no era un tema que desconocían. Ellos ya sabían que existía la posibilidad de que cuando se metieran al mar hubiera una tormenta. Entonces, en la mente, dijimos que ansiedad comienza en la mente, ¿verdad? De acuerdo a la definición. En la mente de los discípulos ya hay un conocimiento previo que dice que si tú te metes al mar, es muy probable que puedas esperar una tormenta. Ahora, no solo esto, los pescadores sabían que no solo era posible esperar una tormenta, sino que era posible que esa tormenta fuera fatal. Sí, ellos sabían que podían morir en una situación como tal. Ellos ya tenían esto en su mente. Ellos de alguna manera sabían que las tormentas fatales del océano eran algo que esperarse. Y sucede inesperadamente, pero ellos realmente no estaban totalmente sorprendidos de: wow, nunca imaginé que esto pudiera suceder en el océano. Esto es totalmente inesperado. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Sino los discípulos sabían que era muy posible que eso sucediera y ahora les está sucediendo. Hay cosas en nuestra vida que son inesperadas completamente, pero también hay cosas en nuestra vida que son inesperadas, pero que de alguna manera ya las veíamos venir o ya estaban en nuestra mente que probablemente pudieran suceder. Y cuando tiene que ver con ansiedad, cuando tiene que ver con temores, a veces es una mentalidad en donde ya estamos esperando algo negativo, ¿verdad? Es como cuando me empiezo a sentir mal y voy al doctor y sabemos que a veces se puede esperar un diagnóstico, ¿verdad? Y de repente llega este diagnóstico y es como, es inesperado, pero también en mi mente ya había un conocimiento previo establecido que me decía que era posible que sucediera. Ok, este es el siguiente punto. Lo estoy armando como un rompecabezas. A lo mejor están oyendo y es así como que, ¿a dónde vas? ¿Verdad? Estamos armando cada pieza, así que necesito que me sigan aquí la idea de la secuencia de ideas. Punto número 3, fíjense bien. Jesús dio una palabra. Punto número 2, ellos ya tenían un conocimiento previo en su mente de lo que podían esperar. Y punto número 3, sus creencias desataron ansiedad. Como ellos sabían que era posible morir, eso empezó a provocar en ellos una serie de pensamientos de ansiedad o de miedo extremo, como vimos en la definición. Aquí leemos en Marcos 4:38, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Me encanta Jesús. Está el mero peor momento, el ojo del huracán, la tempestad y los discípulos están aterrados y Jesús está durmiendo tranquilamente en medio de una tormenta. Pero dice aquí la Biblia: mientras tanto estaba Jesús durmiendo, así que los discípulos lo despertaron. Y qué bueno que era Jesús, ¿verdad? Yo no me imagino si yo fuera Jesús que me despierten, ¿verdad? No es el sentimiento más agradable en la vida que te despierten, y mucho menos que te despierten gritando, porque le estaban gritando: maestro. ¿Sí me explico? Bájenle. Y lo despiertan, dice la Biblia, gritando.
le gritan maestro, y me impresiona la siguiente frase, porque le terminan diciendo al Señor: ¿no te importa que nos ahoguemos? Y fíjense bien, si desglosamos por pensamientos lo que está sucediendo en la mente de los discípulos aquí, son los siguientes. Número uno, ellos pensaban que Jesús no los estaba cuidando porque estaba dormido, ¿verdad? Y los discípulos estaban viendo la tormenta y vieron a Jesús y dijeron: se me hace que Jesús no sabe lo que está pasando. Se me hace que Jesús está medio desconectado de lo que estamos viviendo en este momento. Se me hace que Jesús no está al pendiente de mí, porque yo lo veo ahí descansando tan tranquilo y ni sabe lo que está pasando. Jesús, tú no sabes. ¿Cuántas veces ha pasado por nuestra mente o por nuestros labios una expresión así: Señor, es que tú no sabes? Y aparentemente ellos están viendo esto. El siguiente pensamiento es que Jesús, bueno, no estaba enterado de lo que estaba sucediendo. Otro pensamiento que vemos en estos versículos es que a Jesús no le importaban sus discípulos. Jesús, ¿estás dormido? ¿No estás al pendiente? ¿No te importa que nos ahoguemos? O sea, ¿te vale, Señor? ¿Te vale? Yo aquí en medio y tú, Señor, no te importa lo que yo estoy viviendo, no tienes cuidado de mí. Y este es el siguiente pensamiento, que Jesús no tenía esta atención específica. Y por último, ellos pensaban que se iban a morir, o sea, que iban a ahogarse. ¿No te importa que nos ahoguemos? No le dice: Señor, ¿no te importa que estamos en una situación complicada? ¿No te importa que estamos atravesando una turbulencia? ¿No te importa que estamos en un momento un poco riesgoso? Ellos ya estaban dando por hecho que se iban a morir. ¿No te importa que nos ahoguemos? Y me impresiona cómo esta situación que ellos estaban enfrentando, por un conocimiento previo que les habían enseñado en la escuela de pescadores, que habían tormentas y que probablemente podían morir, en ese momento ellos vieron la tormenta y dijeron: me voy a morir. Ahora, ¿era posible? Pues sí o no, ¿verdad? Es, entre paréntesis, una moneda al aire. Pero ellos estaban muy seguros de que probablemente iba a suceder, porque gritaron a Jesús y le dijeron: te vale, Señor, nos vamos a morir. Ellos ya lo estaban dando por hecho. Ahora, siguiente suceso. Ok, Jesús les dio una palabra, ellos tenían conocimiento. Este conocimiento los llevó a tener una ansiedad. Siguiente punto aquí, número 4, la tormenta ahogó la palabra de Jesús. Fíjense bien, ellos tenían dos realidades en este momento. Una realidad era que Jesús les había dicho que iban a llegar al otro lado. Jesús lo dijo. Jesús es Dios, Jesús el Todopoderoso, Jesús el Señor. Él es el Verbo encarnado, Él es la palabra de vida. Y Él dijo que iban a llegar al otro lado. Y esa era una realidad en ese momento. Pero ellos tenían esta realidad u otra opción: las olas y la tormenta y la tempestad, diciéndoles lo opuesto: no, compadre, no vas a llegar al otro lado, te vas a ahogar en este preciso momento. Y los discípulos están entre estas dos líneas de pensamiento, en donde un lado Jesús me dijo que iba a llegar a un lado, pero en otro lado una tormenta hablándome y diciéndome que hasta aquí yo ya había llegado. Y claramente los discípulos optan por creer que iban a ahogarse en ese momento, y se desata este temor y se desata esta ansiedad en su corazón. ¿Por qué? Y este es el punto al que quiero llegar. ¿Por qué ellos tienden a esta situación de pensamiento en lugar de lo que Jesús les había dicho? Y hay dos puntos que son clave, y este es el asunto de este mensaje. Uno, por las creencias que ellos tenían previamente en su mente: me voy a ahogar porque en los océanos, cuando hay tormentas, uno se ahoga. Y número dos, la realidad que estaban viviendo en ese momento. Esta combinación de creencias más realidad fueron desarrollando en ellos lo que fue un temor y una fuerte ansiedad, porque mezclándose optaron por dar este resultado en lugar de un resultado de fe. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Que normalmente brotan estos sentimientos de ansiedad, y sé que en el tema de ansiedad hay muchas cosas de que podemos hablar y son demasiado vastos los temas, pero me quiero enfocar en una de ellas. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos ciertos pensamientos, tenemos un conocimiento previo en nuestra mente de ciertas circunstancias, y cuando estas circunstancias suceden,
Entonces las unimos y la volvemos como nuestra verdad, y eso desarrolla nuestra ansiedad. Es, por ejemplo, que yo me empiezo a sentir mal y yo empiezo a creer que es posible que me voy a enfermar de algo específico, porque sé que le busco en Google, ¿verdad? Te empieza a doler tantito la cabeza. Google, me duele la cabeza. ¿Qué tienes? Te vas a morir, ¿verdad? Dolor de cabeza igual muerte. Y tú así como que, oh no, me voy a morir, ¿verdad? Hay un video muy chistoso de un tipo que hace esto y se despide y regala al perro y regala la casa, y al final con una ibuprofeno se le quita, ¿verdad? Y ya dejó todo. Nos dan una información y luego voy al médico y me da un diagnóstico, y esa ya es mi realidad. Entonces mi conocimiento previo más la circunstancia actual desatan lo que es la ansiedad o el temor en mi corazón. Entonces es esta mezcla de situaciones que desatan la ansiedad en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el punto al que voy? Es sumamente importante lo que cada uno de nosotros creemos. Lo que estamos hablando aquí es un tema, un juego, una batalla que está dentro de nuestra mente y tiene que ver con convicciones, con lo que nosotros estamos creyendo en este punto de nuestras vidas. Los discípulos están gravemente aterrados. ¿Por qué? Porque están creyendo que van a morir y porque hay una tormenta que les está evidenciando que así iba a ser. Ahora nosotros sabemos que no fue el resultado. Aunque yo tenga una creencia y aunque yo tenga una circunstancia, no precisamente quiere decir que ese va a ser el resultado final, pero nosotros lo abrazamos como si ese fuera el resultado. El asunto del que estoy hablando el día de hoy tiene que ver con convicciones. Digan conmigo, convicciones. Hablan de una mujer que vivía así como que en una montaña y hubo un accidente, y porque la montaña como tembló un poco y una piedra rodó, ¿verdad? Y se quedó enfrente de la puerta de su casa, de tal manera que cuando ella abría la puerta, topaba, ¿verdad? No podía salir de su casa porque estaba una piedra. Entonces la mujer cierra la puerta, se va para atrás y dice: piedra, la Biblia dice que si creo el monte se moverá, así que yo declaro en el nombre de Jesús que tú te mueves. Y abre la puerta y ¡pum!, sigue la piedra. Y la mujer dice: ya sabía que no te ibas a mover. Y es un asunto de convicciones. ¿Cuántas veces en nuestra vida, aunque está una situación, nosotros ya tenemos una convicción real en nuestro corazón? Fíjense bien, lo puse aquí como una frase: no es la circunstancia la que me hace estar ansioso. Fíjense bien esto, este es el punto, esta es la herramienta con la que quiero que nos podamos ir el día de hoy. ¿Está bien? No es la circunstancia la que me hace estar ansioso. Es que tú dices: no, sí, mi situación es la que me da ansiedad, mi problema es el que me da ansiedad, mi circunstancia es el que me da la ansiedad. No es la circunstancia la que me da la ansiedad, sino más bien lo que yo pienso de esa circunstancia es lo que me da la ansiedad. Lo que yo creo en medio de esa circunstancia es la que desata en mí una ansiedad. Y les voy a poner un ejemplo que a mí me sirvió mucho cuando lo leí en un libro, y me sirvió bastante entendiendo este tema, y quiero ponerlo como un ejemplo que tiene dos variantes. ¿Está bien? Está un hombre, opción A, está un hombre afuera de su casa regando el jardín con una manguera de agua, ¿verdad? Y él está regando el jardín y de repente sale una serpiente. Este hombre se asusta, siente que se va a morir, cierra la puerta, corre a su casa, se le sube la presión y le anda dando ahí un ataque de pánico porque pensaba que se iba a morir por la mordida de una serpiente. Opción A, ¿ok? Opción B, el mismo cuadro. Está un hombre afuera de su casa regando el jardín con una manguera. Entonces sale una serpiente, pero este hombre había leído mucho acerca de serpientes y vio esa serpiente. Y él sabía que esa serpiente no es venenosa, no hace daño, de hecho beneficia el jardín porque ahuyenta a todos los roedores. Y este hombre la ve, sonríe y sigue regando el jardín con una sonrisa en su cara. Es la misma situación en una o en otra. ¿Qué hace la diferencia? Lo que había en la mente de uno y de otro.
Uno tenía en su mente que se iba a morir y otro tenía conocimiento extra en el que pudo evaluar la situación desde una perspectiva correcta, sabiendo que no había realmente un peligro. Y cuando este hombre vio a la serpiente no le pasó nada. ¿Será que las circunstancias son las que me ponen ansioso o será realmente el conjunto de mis creencias y convicciones en medio de las circunstancias las que me hacen estar ansiosos? Y aquí vemos una misma situación como el ejemplo que acabo de dar, una tempestad y una barca en medio, pero vemos dos tipos de personas, unos creyendo que se van a morir y a otra persona durmiendo en la tranquilidad de la vida. ¿Qué es la diferencia? No, bueno, es que Jesús es el Hijo de Dios, pues obvio, ¿verdad? Bueno, ¿no somos hijos de Dios? Sí, pero Jesús tenía el Espíritu Santo. ¿No tenemos el Espíritu Santo? Sí, pero Jesús tenía la palabra, ¿no tenemos nosotros la palabra? ¿Verdad? Nos queremos así como que diferenciar bastante, ¿verdad? Pero Jesús nos invitó a seguirlo y a ser como Él. Sí, Jesús nos invitó a ser como Él, a seguirlo, a replicar su carácter, a replicar su vida. Y en medio de una tormenta, Jesús está en plena paz y en plena tranquilidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es las convicciones que cada uno tiene. Yo les quiero decir algo con esto, no es la circunstancia, sino lo que pienso de la circunstancia. Quiero decirte que lo que te pone ansioso no es la circunstancia, sino la convicción, la que te da miedo en la circunstancia. Si es una circunstancia financiera, no es la deuda lo que te pone ansioso, es que crees que no vas a salir de ella. Si es una situación familiar, no es el problema en sí, sino que piensas que ya no hay remedio en medio de ese problema. Si es una enfermedad, no es la enfermedad la que da la ansiedad, sino que yo pienso que ya todo se acabó y que no hay esperanza. No es la circunstancia, es lo que yo pienso de las circunstancias. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, entonces si ya no te quieres poner ansioso, vete en el espejo y di 7 veces, todo está bien, todo está bien, y ya todo se va a olvidar y olvídate y no pienses y ya ignora la realidad, ignora las circunstancias. Y les quiero decir algo que marcó mi vida cuando lo escuché. La fe no se trata de una actitud mental positiva en donde no pasa nada, todo está bien, no pasa nada, ignoremos todo, no pasa nada, ya no me den malas noticias, ya nadie me hable de realidades, no sabes qué, ni me des el diagnóstico, yo todo bien, todo bien. No, la fe, fíjense en esta frase, la fe no ignora la realidad, la fe nunca ignora la realidad. En el evangelio no vemos que a Jesús le llegan a un hombre enfermo y le dice, Jesús, este hombre, y que Jesús les diga, no me digan que tiene, no me digan que tiene. Jesús nunca hizo eso. Jesús, no hay para darle de comer no, ni me digan si hay o no hay, no me digan. No, Jesús siempre estaba enterado de la realidad. Pero fíjense bien, la fe no ignora la realidad, sino que la fe reconoce la realidad, pero cree una verdad por encima de cualquier realidad que nosotros podemos tener. La fe reconoce la realidad, pero cree una verdad superior a la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Y el día de hoy yo quiero leer un versículo que nos da instrucciones específicas acerca de la ansiedad. Y se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y me encanta el apóstol Pablo, qué bárbaro Pablo. Porque empieza diciendo, no se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Entonces, ¿cómo te imaginas al apóstol Pablo escribiendo ese versículo? Pues con un coco en la mano, ¿no? Así, tranquilos, iglesia Ancla, no se inquieten por nada. Y la realidad es que si estudiamos bien la Biblia, Pablo está escribiendo eso desde una cárcel. Él está en una cárcel siendo perseguido por su fe, a punto de ser ejecutado por su fe. Pablo sí se va a morir, Pablo sí está en una prisión de verdad, Pablo sí tiene una sentencia sobre su cabeza, literal, y Pablo tiene las agallas y la valentía de decir tranquilamente, hey, tranquilos.
Cuando la persona menos tranquila en ese punto debería ser el apóstol Pablo. Pero ¿por qué el apóstol Pablo tiene esta virtud de poder hablar de tranquilidad y hablar de paz en medio de una cárcel y de una sentencia? Porque él, aunque ve la realidad, él cree una verdad por encima de su realidad. Es convicción. Y dice el apóstol Pablo: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión y con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo nos está dando un remedio, una especie de solución a la situación de nuestra intranquilidad y nuestra inquietud a lo largo de nuestra vida. Y el apóstol Pablo empieza diciendo primero que en toda ocasión y ruego presentemos nuestras peticiones a Dios. Que vayamos a Dios, que corramos a Dios. Él es la solución, Él es la fuente, Él es el ancla, Él es nuestro seguro, Él es nuestra roca firme, Él es nuestra torre fuerte. ¿Y qué sucede cuando enfrentamos situaciones complicadas? Hay una de dos: o corro a Dios o corro de Dios. ¿Y cuántas veces la decisión que tomamos instantáneamente es correr de Dios? Ahora, ¿a qué me refiero correr de Dios? Porque pues nadie corre, ¿verdad? Así como que de Dios. Pero es una actitud del corazón. ¿Y cuál es la actitud del corazón cuando yo corro de Dios? Cuando viene una circunstancia, me dan este diagnóstico, me dan esta problemática, veo esta realidad, y entonces yo empiezo a hacer estas preguntas: ¿y dónde está Dios cuando? Y no que me cuida y no que, y si Dios es bueno, entonces ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Y esta actitud es alejarme de Dios. ¿Por qué? Porque estoy corriendo de Dios. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo a Él como una especie de villano que está atormentando mi vida. Pero el apóstol Pablo nos invita a correr a Dios. Él es nuestro refugio y nuestro lugar seguro. Y saben que cuando hablamos de correr a Dios y levantar toda oración a Él, no estamos hablando de alguna especie de actitud religiosa en donde, ay no, Dios tiene el control, así como nada más por decir algo. Sino habla de ir con todo nuestro quebranto y nuestra vulnerabilidad a la presencia de Dios. Si en Salmos David dice: al corazón quebrantado y humillado Dios jamás va a despreciar. Y cuando hablamos de ir a Dios, es esta actitud de decir: es válido ir con Dios y decir: Dios, no entiendo y no sé por qué me está pasando, y estoy súper agüitado y no me anima esto para nada, y estoy bien triste y estoy bien frustrado y estoy bien desesperado. Es más, ya me harté, Señor. Pero hártese con el Señor y no fuera del Señor. Cuando leemos los salmos, a mí me conmueve mucho, porque leemos salmos impresionantes, y los salmos son canciones de alabanza a Dios. Sí, y hay salmos, a mí me encanta porque hay un salmo de David diciendo: oh Dios, en mi integridad he andado, examina mi corazón, Señor, y dame conforme a mi rectitud. Oh, wow. Recompénsame de lo bueno que yo he sido. Y tú, órale. Y el siguiente versículo, literalmente, bueno, dos salmos después, está David completamente derrotado. Señor, clamo día y noche a ti, el agua me llega hasta el cuello. ¿Cuándo vas a responder? ¿Cuándo vas a? Y entonces tienes un salmo de David hablando acá: recompensa mi rectitud, y dos salmos después está totalmente humillado en el piso diciendo: ya valió todo. Pero algo que Dios habló a mi corazón con estos salmos, y se los quiero compartir ahorita, es: ninguno de los dos deja de ser salmo. Sea el mejor momento
o el momento más derrotado y humillado, los dos siguen siendo un salmo, una canción de alabanza para Dios. Y a lo largo de la Biblia vemos estas oraciones desesperadas y quebrantadas ante la presencia de Dios. Si usted no ha leído Habacuc, se lo recomiendo. Ese tipo yo creo es de los que más agallas tienen en toda la Biblia, porque le habla a Dios de una manera muy fuerte. Estoy harto de que me muestres esto, Señor. ¿Hasta cuándo me vas a dejar seguir viendo esta molestia? Así. O sea, si estuviera Habacuc orando al lado de mí en la iglesia, yo sí me ando haciendo unos pasitos para al lado. Digo que, Señor, adelante. Pero es válido correr a Dios. Y punto número 1, el apóstol Pablo dice que vayamos a Dios y con toda oración y ruego presenten sus peticiones a Dios. Pero luego dice, y denle gracias. Y a mí me llama la atención porque hay algo ahí entre líneas. Está diciendo que debemos de darle gracias. ¿Por qué debemos de darle gracias? Si yo voy, pido en oración y luego le tengo que dar gracias, porque el apóstol Pablo está asumiendo aquí que nosotros tenemos la convicción de que cuando yo voy a Él, Él escucha mi oración, Él intercede a mi favor y Él está haciendo algo en mi vida. Y por eso yo puedo darle gracias, porque yo estoy teniendo la convicción firme y segura de que Él está haciendo algo en mi vida. Y luego dice el apóstol Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¿Dónde dijimos que iniciaba todo el tema de la ansiedad? En los pensamientos. ¿Dónde inició el problema de la ansiedad de los discípulos? En sus pensamientos. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Que cuando yo voy a mi Dios, cuando yo oro con Dios, cuando yo empiezo a recordar todas las promesas, cuando yo empiezo a recordar su palabra, cuando yo empiezo a recordar todo lo que Él puede hacer en mi vida y lo que Él representa para mí, entonces puedo darle gracias. Y cuando recuerdo todo esto en mi corazón, es entonces que empieza a inundar una paz en mi corazón, porque cuando yo estoy en medio de una tormenta, yo recuerdo que Él es inconmovible y eso me da seguridad. Cuando yo creo que estoy a punto de ahogarme, yo recuerdo que Él es mi pronto auxilio y mi socorro, y empiezo a tener una paz en mi corazón sabiendo que Él es quien cuida de mí. Y es entonces que yo puedo dar gracias. Es entonces que yo puedo dar gracias y ser inundado de paz. Una paz que sobrepasa entendimiento, y es lo que está viviendo el apóstol Pablo en medio de una cárcel. Él tiene una paz que no tiene sentido, que no tiene razón, no hay manera de explicarse, y el apóstol Pablo la está viviendo porque aparentemente Pablo estaba siendo privado de su libertad, pero él sabía que él era libre en Cristo. Él sabía que lo iban a matar, pero él sabía que él tenía vida y vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, sus circunstancias no dictaban lo que había en su mente o en su corazón, sino lo que Jesús había dicho dictaba lo que él estaba experimentando en ese momento. Y quiero resaltar algo muy tremendo, y con esto quiero ir terminando a este mensaje. La ansiedad que tenemos es porque vemos una tormenta y dejamos que la tormenta ahogue la palabra de Jesús en nuestro corazón. Yo veo una tormenta y dejo que esas tempestades ahoguen la palabra de Jesús en mi corazón. Y les soy bien transparente, a mí me ha sucedido. Yo creo que si fuéramos vulnerables, yo creo que todos hemos enfrentado ocasiones en donde entendemos que Dios es quien provee y de repente decimos, pero no lo veo, Señor. O sabemos que Dios es el que sana y podemos decir, pero bueno, no veo esa sanidad. O sabemos que Dios es quien rescata y en el momento digo, pero yo no veo su auxilio y cómo me está rescatando. Y pareciera que si me mantengo en ese momento, eventualmente esta tempestad va a ahogar su palabra. Pero lo único que tenemos nosotros es su palabra. Y su palabra dijo que tú y yo íbamos a llegar al otro lado. Y si Él lo dijo, lo vamos a vivir. Y si Él lo dijo, vamos a llegar. Y si Él lo dijo, podemos estar seguros de que no importa lo que se presente, vamos a llegar al otro lado. Me recuerda esta parábola que Jesús les habló a sus discípulos y les dijo, dos personas edificaron una casa, una vida, ¿verdad? Esta casa representa la vida de una persona.
Y uno lo hizo sobre arena y uno lo hizo sobre una roca. Y me impresiona la diferencia entre dos, porque creemos que uno oía la palabra de Dios y el otro no, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el de la arena oía la palabra de Dios, el de la arena. Pero luego dice que el de la roca oía la palabra de Dios, pero se apropiaba de ella y la vivía, la abrazaba, la creía. Uno era simplemente un oidor de la palabra de Dios. ¿Y qué es un oidor de la palabra de Dios? Alguien que escucha y que luego le entra por un oído y se le sale por otra. Por ejemplo, que Jesús te diga que vas a llegar al otro lado y que se te olvide que vamos a llegar al otro lado. Pero alguien que construye sobre la roca es alguien que escucha, vas a llegar al otro lado, lo abraza, lo cree, y a pesar de la tormenta que se levante, dice: si Él lo dijo, Él lo va a cumplir, porque Él es fiel, Él no miente, Él es Dios. Y interesante, porque ahí también en esta parábola se levanta una tempestad. Dice Jesús: y cuando vengan los vientos y las tormentas y las tempestades, acá no va a ser conmovido, y el de la arena sí va a ser sacudido. ¿Por qué sigo siendo sacudido con esta incertidumbre, con esta inseguridad? Es porque no me he adueñado de que Jesús me ha dicho, de lo que Jesús me ha enseñado, de lo que Jesús me ha dicho de sí mismo. Y quiero acabar con estos versículos que suceden más adelante, cuando ellos llegan al otro lado, porque eventualmente Jesús cumplió lo que iba a hacer. Llegan al otro lado, y Marcos 5 versículo 1 dice: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos, y tan pronto descendió Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro entre los sepulcros. O sea, terminan la tormenta y llegan, se bajan del barco, y lo primero que sucede, llega un tipo endemoniado, ¿verdad? Yo me imagino a los discípulos: Jesús, encárgate, Señor. Y no sé si han escuchado esta frase que a mí como que de repente se me hace así, que tenemos unas frasecitas muy tiernas, ¿verdad? Pero estaba leyendo esto, y esta frase que dice: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. ¿Alguien la ha escuchado? Bueno, me impresiona que aquí sucede algo bien impresionante, porque está una tormenta y los discípulos le tienen miedo a la tormenta afuera del barco, y Jesús se baja del barco, y dice el versículo 7 que llega un endemoniado poseído por legión, o sea, un chorro de demonios, y el demonio le dice en el versículo 7: ¿por qué te entromentes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó el endemoniado: te ruego que no me atormentes. Ellos tenían miedo de la tormenta fuera del barco, y no se habían dado cuenta que la persona que atormenta la tormenta, que la persona que atormenta al diablo, que atormenta la enfermedad, que atormenta los problemas, es Jesucristo. Él es la tormenta de nuestras situaciones. Él es la tormenta, porque Él es fuego consumidor.